El domingo de Pascua es la fecha que nos recuerda a la resurrección de Jesucristo. Es la culminación de una semana, la Semana Santa, que conmemora los últimos momentos de la vida de Jesús. Para los que no sean cristianos, puede ser simplemente el último día de sus vacaciones. La Semana Santa no siempre cae en las mismas fechas, ya que esta viene determinada por el calendario lunar. Por eso, el 30 de marzo de 1975 era domingo de Pascua y en 2025 lo celebramos hoy, 20 de abril. Diría que nuestra historia de hoy ocurrió hace 50 años, pero para ser más exactos ocurrió hace 50 Semanas Santas. Un domingo de Pascua sangriento, una auténtica masacre que marcó al estado de Ohio en Estados Unidos para siempre. Hoy vamos a recordar qué ocurrió aquel fatídico día donde la familia Ruppert se preparaba para comer en familia en un día muy especial para muchas personas alrededor del mundo. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Charity Hazel Skinner Ruppert nació el 13 de noviembre de 1909 en la localidad de St. Mary's, en el condado de Auglaize, en Ohio. Era la cuarta de 8 hermanos. Meses antes, a unos pocos kilómetros de St. Mary's, el 11 de abril de 1909, en la ciudad de Lima, en el condado de Allen, también en Ohio, nacía el que sería su marido, Leonard Rudolph Ruppert. Él era el quinto de 6 hermanos. Y me ha resultado curioso que entre el primer hermano, que nació en 1900, y la última de las hermanas hubiera 20 años de diferencia. Pero esto no aporta nada al caso, es simplemente una anécdota. No tengo muy claro cómo ambos se conocieron, pero lo que sí sabemos es que los dos se casaron en junio de 1930 a la edad de 21 años. 21 recién cumplidos tenía él y 21 iba a cumplir ella. La residencia familiar la establecieron en la ciudad de Hamilton, no muy lejos de la conocida Cincinnati, la tercera ciudad más grande del estado de Ohio. La casa, situada en el 635 de la avenida Minor, era pequeña. De color blanco, tenía 2 plantas. Era una casa muy estrecha, con 2 habitaciones y un baño. Carecía de agua corriente y tenía un pequeño terreno donde a Leonard le gustaba criar pollitos. Cuando se iban a cumplir 2 años después de su boda, el 27 de agosto de 1932, la pareja tuvo a su primer hijo, Leonard. Del mismo nombre que su padre, a los dos se les diferenciaba usando el término senior para el padre y junior para el hijo. El 29 de marzo de 1934 nacería su segundo hijo, James Urban. Charity siempre había soñado con tener una hija y cuando dio a luz a James, su mundo se tambaleó, o eso es lo que cuentan. No contenta con el hecho de haber tenido un segundo hijo varón, a Charity se le notaba que no era feliz. Sentía predilección por Leonard Jr. y despreciaba a James. Al menos esto es lo que contó el propio James cuando se hizo mayor. El chico tuvo una mala infancia. Al desprecio de su madre se unía el hecho de que el padre era un hombre bastante autoritario. Todo se hacía bajo su control y como a él le gustaba, y la dictadura parece que reinaba la casa. En el caso de Leonard Sr., al contrario que como ocurría con su mujer, su carácter agrio y duro iba dirigido contra sus 2 hijos. Charity, por el contrario, siempre protegía a Leonard Jr., todo su cariño iba dirigido al hijo mayor y le hacía comentarios despectivos a James, diciéndole que nunca le había querido, que ella hubiera querido que fuera una niña y no le tenían apenas en cuenta. A James le diagnosticaron con asma cuando era jovencito. Las plumas de los pollitos le hacían mal, pero eso a sus padres les daba igual. James creció sintiéndose rechazado. No tenía grandes amigos, más bien le hacían bullying, no era bueno en la escuela, era poquita cosa, mientras que su hermano era todo lo contrario.
Era extrovertido, buen estudiante, alto, fuerte, deportista. No voy a decir que uno era más agraciado que el otro, porque eso va en gustos, pero parece que tenía mejor planta el hermano mayor. Digamos que James era el patito feo. A James, lo de no poder hacer muchas actividades extraescolares o deportivas debido a su fuerte asma, le fue apartando de todo lo que un niño de su edad necesita, que es el contacto social. El 29 de julio de 1946, a la edad de 37 años y debido a una tuberculosis, Leonard Sr., el padre de familia, falleció. Charity se quedó a cargo de 2 niños, uno que tenía ya casi 14 años y otro de 12. Y en este momento, digamos que los 2 niños tienen que hacerse un poco los hombres de la casa, los responsables y asumir a lo mejor papeles que con esa edad pues no les correspondía. La cosa en casa no mejoró en cuanto a la relación que la mujer tenía con sus hijos. Era cariñosa con Leonard, pero actuaba de forma vehemente con James. Esa misma actitud adoptó el hermano mayor, ahora el hombre de la casa. James se sentía muy poco valorado, poco querido y pisoteado por aquellos que debían de cuidar de él. Siendo él pequeño se lo estaba comiendo todo, los malos tratos en casa, en el colegio, sentía que no tenía escapatoria y se fue recluyendo cada vez más en sí mismo. Cuando cumplió 16 no pudo más. Intentó quitarse la vida colgándose con una de las sábanas de su cama, pero no lo consiguió. Esto, en lugar de abrirle los ojos a Charity y darse cuenta de que el cariño que le ofrecía a sus hijos era totalmente descompensado, la enfureció aún más. James recibía toda clase de castigos y era constantemente menospreciado en casa. Consiguió terminar el instituto, pero en cuanto a tema estudios, poco más. Saltaba de un trabajo a otro y los mantenía por muy poco tiempo. No podía independizarse, no podía hacer lo que él quisiera o trabajar en lo que le gustaba, sino que iba tirando como buenamente podía. Por este motivo, James siempre vivió en casa de su madre, quien constantemente le decía lo poco que valía y le instigaba a que se pusiera a trabajar y que por lo menos aportara algo para la casa. Eran Charity y su hijo mayor los que habitualmente le prestaban dinero para que fuera tirando. James nunca tenía dinero para ayudar en casa y lo poco que conseguía se lo gastaba en alcohol y en armas, una de sus mayores aficiones, por no decir la única. Como pasaba tanto tiempo solo, no era raro verle junto al río Miami, que es un río que atraviesa toda la ciudad, practicando tiro. Cuanto más se aislaba, menos se relacionaba. James era el poquita cosa y el raro del pueblo. Por el contrario, Leonard era el atlético, el afortunado y el que había terminado sus estudios de ingeniería. El hermano mayor sí se independizó y trabajaba en General Electric cobrando un buen sueldo. En el amor tampoco le iba mal. Había empezado a salir con una chica que se llamaba Alma, quien algunos cuentan había sido amiga o novia de James en el pasado. Supongo que sería de las pocas personas que le dieron una oportunidad al chico, si es que tampoco se relacionaba mucho, hasta que esta mujer pues se fue con su hermano. Si James ya le tenía asco o envidia a Leonard, esto de que empezara a salir con su ex le superó. La pareja no solo empezó a salir, sino que se casaron y tuvieron 8 hijos. Alma, además, era como la hija que Charity nunca había tenido y esa vida maravillosa que disfrutaba la pareja era todo lo que a James le faltaba, o le habían arrebatado entre todos. La familia vivía en el 495 de Walter Avenue, en Fairfield, Ohio, muy cerca de donde aún vivían Charity y James. Supongo que a cada hijo que Leonard iba teniendo, el asco y el odio hacia él por parte de su hermano menor iba increciendo. Charity, tras la muerte de su marido, se dedicaba a las obras de beneficencia. Se encargaba de ir a comprar comida para las familias que, debido a los duros inviernos de la zona, no tenían cómo acercarse al supermercado a comprar. Ella se encargaba de comprarlo y luego lo llevaba a estas familias. Digamos que colaboraba como una especie de asociación, no era la única que ayudaba, sino que eran varias mujeres que se dedicaban a ayudar a estas familias. De los 8 hijos de Leonard y Alma hay poca información, tan solo de unos pocos. David, el sexto de sus nietos, pasaba mucho tiempo con la abuela.
le gustaba ayudar a los demás y digamos que eran uña y carne los dos. Además es que compartían una misma afición. El mayor, Leonard III, era un chico muy extrovertido. Le encantaba la naturaleza y pasar el tiempo fuera. Se parecía también bastante a su segundo hermano, Michael, que tenía 16, en eso del tema de los deportes y de intentar siempre ayudar a los demás. Nadie le prestaba atención a James, a cómo se sentía, a lo que necesitaba, ni se dieron cuenta de que poco a poco se iba cargando cada vez más de odio, de rabia y de celos. James trataba de verse poco con su madre. Solía dormir hasta las 4 de la tarde y después salía a la calle hasta tarde. Comía en algún sitio del pueblo, luego iba a practicar tiro o alguna de las bibliotecas locales y por la noche acababa en el bar, en el 19th Hole Cocktail Lounge, donde se sentaba siempre, dicen, en la misma mesa. A pesar de que su familia siempre le acusaba de estar siempre bebiendo, el dueño del bar declaró que no bebía tanto, lo que sí se pasaba horas allí siempre solo y nunca mostraba sus emociones. En febrero de 1975 las cosas no es que se hubiesen puesto peor de lo que estaban, sino que no iban a mejor. Leonard y James tuvieron una fuerte discusión. El hermano mayor estaba harto de que James no hiciera más que pedirle dinero a su madre, también a él, de que no buscara un trabajo y le pedía que se centrara y que ayudara económicamente a su madre con quien aún seguía viviendo. Estaba cansado de que tuvieran que ser ellos los que le apoyaran económicamente y de que todo se lo gastase en alcohol, en armas y digamos que en sus vicios hobbies. Puede ser que a raíz de esta pelea James decidiera surtirse con más munición de lo habitual para sus armas, y digo puede porque no está claro que ambos hechos estuvieran relacionados y porque era habitual que discutieran con frecuencia y que James se pasara los días bebiendo y comprando munición. Pero lo que no resultaba algo tan habitual era que adquiriera silenciadores. Ese mes de febrero, el pequeño de los Rupert se hizo con balas y silenciadores, y a nadie le extrañó. El 29 de marzo de 1975, el día antes del domingo de Pascua, era el cumpleaños de James y cumplía 41 años. Y como siempre, lo pasó solo. Ese día no hizo nada especial, más de lo mismo, irse al río, pasar horas practicando su puntería contra latas que iba colocando en fila y así una y otra vez. Y cuando se aburrió, se fue al bar, al 19th Hole Cocktail Lounge. Wanda Mae Bishop, una empleada del bar de 28 años, habló esa noche con James. Según ella, mantenían una relación de algo más que amigos, pero tampoco eran una pareja propiamente dicha. Vamos, que no tenían nada serio. Según Wanda, James le confesó que tenía un problema que tenía que resolver. Y vamos a cuestionar esta declaración y luego os explicaré por qué. Sí se sabe que estuvo en el bar y sí se sabe que estuvo hasta muy tarde. Mientras Leonard y su familia regresaban a casa tras haber asistido a una misa local a eso de las 10:30, a las 11 de la noche James se marchó del bar para regresar un poco más tarde. Wanda le preguntó si ya había solucionado su problema, a lo que James respondió que no. Estuvo un rato más en el bar hasta que cerraron a las 2:30. Ya de madrugada, James se marchó a casa, como cada día o como cada noche, con la diferencia de que ese día había sido su cumpleaños. Llegó a casa, se acostó y se durmió. El 30 de marzo era el domingo de Pascua. James seguía durmiendo para cuando su hermano Leonard, su mujer Alma y los 8 hijos de la familia llegaron a casa de Charity a pasar un día en familia. Llegaron pronto por la mañana. Cuentan que una vecinita de Charity se acercó hasta la casa para darle una cesta con unos huevos de Pascua para que luego los escondieran y los nietos pudieran jugar. Los chicos de edades comprendidas entre los 4 y los 17 años jugaban en el jardín buscando los huevos de Pascua que previamente habían sido escondidos. Son los huevos que había traído la vecinita. Mientras todos pasaban un buen rato juntos, James seguía encerrado en su habitación y parece ser que durmiendo. A las 4 de la tarde, James se despertó y bajó a la planta baja a hablar un rato con su familia. Parece que habló algo, poco, con su hermano,
algo sobre el stock de los mercados, ya que el hermano tenía algún tipo de inversión, y después volvió a subir a la planta de arriba. Esto según algunas fuentes. Otras aseguran que James bajó no dispuesto a hablar, sino a acabar con lo que para él era una desgracia. Tanto si habló con su familia como si no habló, James bajó con una Magnum 357 y 2 pistolas del calibre 22 escondidas alrededor de la cintura, y también un rifle que escondió en su espalda. Bajó muy despacio, mientras podía escuchar a su familia hablando, a sus sobrinos riendo y oliendo la maravillosa cena que su madre había preparado para esa noche. En la cocina estaban su hermano, su madre, su cuñada y 3 de sus sobrinos. No se lo pensó mucho. Dejó el rifle apoyado en la nevera y con una de sus armas disparó directamente a la cabeza de su hermano. Alma, su cuñada, fue la segunda, que se encontraba justo a su derecha. Otro disparo en su cabeza acabó con su vida en ese mismo momento. Digamos que muy cerca de donde estaba Leonard estaba Charity, quien tuvo algo de tiempo para reaccionar y se dispuso a lanzarse sobre su hijo, pero no fue lo suficientemente rápida y también recibió un tiro en la cabeza y además en el pecho. Sonaron 3 disparos más, los que acabaron con la vida de sus sobrinos David, Teresa y Carol, en ese orden, de 11, 9 y 13 años respectivamente. Después entró en el salón donde se encontraban sus otros 5 sobrinos. El tío Jimmy entonces acabó con las vidas de Leonard III, de 17, Michael, de 16, Thomas, que tenía 15, Ann, 12 y John, de 4 años. El ataque duró menos de 5 minutos y no le dio tiempo a ninguno prácticamente a reaccionar. Después James se sentó en el sofá y esperó. Estuvo casi 3 horas en la casa con toda su familia desperdigada entre la cocina y el salón y todo lleno de sangre. A las 10 menos 20 de la noche, James llamó al 911. «Ha habido un tiroteo», dijo. La policía se presentó allí de inmediato. James no trató de huir, por el contrario, esperó a los agentes pacientemente en el sofá de su madre a que llegaran, y cuando los escuchó llegar, les esperó en la puerta de su casa. La escena era dantesca. Había tanta sangre que ésta chorreaba de la planta baja hacia el sótano. Los agentes se encontraron los cuerpos de las 11 víctimas entre la cocina y el salón. La mayoría de ellos tenían más de un disparo, y es que parece que después de la carnicería inicial, James se aseguró de que no quedara nadie vivo y por si acaso les remató. Disparó un total de 44 balas, acertando en el tiro 40 de ellas. Las armas fueron encontradas dentro de la vivienda. James tenía pólvora en sus manos, así como sangre de las víctimas en sus zapatos, y fue inmediatamente detenido. Se le interpuso una fianza de $200,000 que no pudo pagar y él mismo pidió una evaluación psiquiátrica. Las autopsias tuvieron que realizarse en 4 centros distintos, ya que las morgues de la ciudad no tenían capacidad para albergar a tantas víctimas. Charity, de 65 años, su hijo Leonard, de 42, su nuera y sus 8 nietos fueron enterrados el 4 de abril de 1975 en el Arlington Memorial Gardens, en la ciudad de Hamilton, donde residían. El juicio contra James Rupert arrancó el 16 de junio de ese mismo año. Él mismo eligió ser juzgado por un panel de 3 jueces y no por uno solo. La acusación trató de probar que James lo tenía premeditado y que su intención era quedarse con la herencia, la casa de la madre, la casa del hermano y un seguro de vida de empresa que tenía Leonard, aparte de inversiones, y luego creo que tenía algún otro tipo de seguro adicional. Pero si esto hubiese sido así, no se habría quedado en la casa para que le pillaran. La defensa, por su parte, trató de argumentar que los años de abusos que había padecido James le habían llevado a un punto de no retorno y no conocía la consecuencia de sus actos. Durante el juicio salió todo lo que os he contado al principio, que sus padres le trataban mal,
que tras morir su padre su hermano siguió con los abusos, que su madre solo quería haber tenido una niña y que incluso le obligaba a vestirse como tal, y que con 26 años descubrió que era impotente y que a partir de en esa edad, a partir de los 26, James había estado en tratamiento psiquiátrico y eso había sido en 1960. Digamos que llevaba 15 años en tratamiento. En su juicio declaró la camarera que aseguraba tener o haber tenido un idilio con James y que la noche previa a la masacre ella habló con él. Varios testigos la desmintieron y creo que su testimonio tampoco sirvió de mucho. El 4 de julio de 1975, con 2 votos a favor y 1 en contra, James Rupert fue declarado culpable de 11 cargos de asesinato y fue condenado a 11 cadenas perpetuas, lo que significaba que para poder pedir una libertad condicional tendría que estar al menos 176 años recluido. La defensa apeló esta sentencia alegando que James había elegido ser juzgado por 3 jueces pensando que para que la sentencia fuera firme debía ser unánime, cuando en realidad es que eso era para dictar pena de muerte. Total, que al final los jueces tampoco sabían lo que era unánime y lo que no, y el juicio fue declarado nulo y se programó un nuevo juicio el 23 de julio. Tuvieron que elegir otra ciudad porque su defensa estimó que si James era juzgado en su propia ciudad no tendría un juicio justo. En este caso salieron las pruebas de los silenciadores que había adquirido James un mes antes, de sus rutinas de tiro, y estas nuevas evidencias fueron suficientes para condenarle a 11 cadenas perpetuas otra vez. 7 años después se celebró un nuevo juicio. La defensa trató de argumentar con nuevas pruebas y análisis psiquiátricos que James no estaba en su sano juicio cuando ocurrieron los hechos. Y no os lo perdáis, la sentencia fue de culpable de asesinato en primer grado de Charity y Leonard y no culpable por razones mentales de los otros 9 crímenes. Finalmente fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas y la diferencia entre las 11 y las 2 es que con las 2 significaba que en unos años James podría pedir la libertad condicional. Esta ya os digo que le fue denegada en los años 1995, 2005 y 2015. Tal vez algunos os estéis preguntando por qué no le cayó la pena de muerte. Y es que parece ser que la pena capital había sido suspendida en Estados Unidos desde 1972 hasta 1976 después de una decisión de la Corte Suprema. Como los hechos ocurrieron en 1975, James no pudo recibir esta pena. En algún medio, alguien he leído en algún podcast o algo que en 2019 se le podía haber pedido otra vez la libertad condicional, pero me extraña porque normalmente es cada 10 años y tampoco he encontrado más información, entonces no sé si es que hubo algo especial en ese año o no. El caso es que aunque hubiera habido otra petición de libertad condicional, no se la habrían dado porque James no salió de la cárcel ese año. El 4 de junio de 1922, a la edad de 88 años, James Rupert falleció y nunca vio la luz de la calle. Fue enterrado en el cementerio de la prisión de Chillicothe. La casa donde James creció y donde toda su familia fue masacrada se vendió. La primera familia la volvió a poner a la venta tras enterarse de lo acontecido y asegurar escuchar sonidos y voces. Creo que fue muy poquito después de haber comprado la casa. La segunda familia hizo exactamente lo mismo. Y lo último que sé es que finalmente una madre con sus 2 hijos se mudaron allí en el año 2008 y a día de hoy aseguran estar de lo más tranquilos. Hay una foto del año 2014 de las escaleras que bajan al sótano de la casa donde aún han quedado restos de sangre, dejando huella de lo que allí ocurrió. Yo no sé cómo desde que se enteran de lo que ocurrió, porque al parecer no tenían ni idea de lo que había pasado hasta la foto de la sangre en 2014, esas escaleras no han sido reemplazadas. Pero oye, cada uno en su casa, que haga lo que quiera. Y por si os estáis preguntando, también he intentado buscar por qué cuando venden esta casa pues no le informan a la gente que la compra de lo que ha pasado. Creo que no estaban en su obligación y creo que ahora ya sí que las inmobiliarias están obligadas a contar si en esta vivienda ha habido un hecho traumático o no. También sobre todo porque se ha ocurrido, pues como en el caso de Chris Watts, la casa baja el precio y al final pues es más fácil que alguien la adquiera, si no es que es muy difícil de vender.
La masacre del día de Pascua nos lleva a pensar que muchas veces no es oro todo lo que reluce en las familias. Charity, Leonard Jr., Alma, Leonard III, Michael, Thomas, Carol, Anne, David, Teresa y John descansan en paz para siempre. Podéis ver imágenes de las víctimas y las localizaciones en mi canal de YouTube si es que estáis escuchando el podcast. Siento haber retrasado el episodio de esta semana, pero he querido disfrutar de mi familia y mis amigos y aprovechar para publicarlo hoy, 50 Semanas Santas después de los hechos. Espero que hayáis pasado unas felices vacaciones y os deseo una muy feliz semana. Nos escuchamos el martes que viene con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso muy fuerte.